en cada laptop moderna, smartphone, computadora de escritorio, inteligencia artificial avanzada, servidor o casi cualquier dispositivo de alta tecnología, hay microchips de última generación como CPU, GPU, SoC, DRAM y disco duro cada uno con miles de millones de transistores. Estos transistores son increíblemente pequeños, con características de unos 10 nanómetros o 45 átomos de silicio. Esta hazaña de la ciencia y la ingeniería puede parecer imposible, porque por un lado, cada uno de estos microchips está hecho al conectar miles de millones de transistores entre sí, y por otro lado, cada transistor individual mide solo unos cuantos nanómetros. Además, estos microchips están en todas partes y en todo, por lo tanto, deben producirse en masa de manera confiable. Entonces, ¿cómo es posible fabricar un microchip así? Estas herramientas de fotolitografía son clave para fabricar microchips. Cabe destacar que existen muchas herramientas distintas usadas en cada etapa de la fabricación de microchips y todas son clave en el proceso. Las herramientas de fotolitografía se usan para copiar e imprimir patrones nanoscópicos de transistores y cables en un microchip. Y por lo tanto, una analogía útil es pensar en estas herramientas de fotolitografía como fotocopiadoras de microchips a nanoescala. Las herramientas de fotolitografía han evolucionado para copiar e imprimir transistores y circuitos más pequeños. Y en este video vamos a adentrarnos en este sistema de fotolitografía EUV de última generación y explorar la ciencia y la ingeniería que hay dentro de él. Comencemos con una breve descripción. La máquina de litografía EUV toma el diseño de una capa del microchip en una fotomáscara y la carga en la máquina. Después, una oblea de silicio de 300 milímetros con procesos previos se coloca en un portador dentro de la máquina. Con ambos en su lugar, la máquina utiliza luz ultravioleta extrema, o EUV, y un conjunto de espejos para copiar el diseño de la fotomáscara sobre la oblea de silicio. La oblea se mueve a la siguiente posición y el diseño del microchip se copia una vez más. Esta copia ocurre una y otra vez hasta que la oblea se llena con 100 o más microchips y luego entra una nueva oblea y el proceso de copiado comienza de nuevo. Esta es la velocidad real de la máquina de litografía, que tarda unos 18 segundos en duplicar el diseño de microchip 100 veces en toda el área de una oblea de 300 milímetros. Echemos un vistazo a uno de estos microchips y veamos exactamente qué es lo que estamos copiando. Este microchip tiene unos 30.000 millones de transistores. Y si te lo preguntas, es el diseño de una GPU o unidad de procesamiento gráfico que se encuentra en el centro de una tarjeta gráfica. Al observar el microchip a nivel nanoscópico, vemos un laberinto 3D de transistores, capas de cables, donde las inferiores tienen dimensiones de unos 10 nanómetros o cerca de 45 átomos de silicio. El sistema de fotolitografía EUV generalmente imprime las capas inferiores con las características más pequeñas, mientras que otras herramientas se usan para las capas superiores. Puede ser difícil comprender completamente el nivel de detalle y complejidad dentro de una sola capa de miles de millones de transistores nanoscópicos. Hagamos un experimento mental y finjamos eso. En lugar de copiar transistores y cables, este sistema de fotolitografía EUV se utiliza para copiar el texto de un libro. Si cada línea mide 13 nanómetros, la palabra gato ocuparía unos 155 x 240 nanómetros. Una página de texto equivale al tamaño de una célula sanguínea roja y un capítulo a un grano de polen. Al acercarnos al área de un chip de GPU, ¿cuántas páginas de texto cabrían usando letras nanoscópicas? Bueno, podríamos imprimir los 7 libros de Harry Potter, además de todos los libros escritos por Stephen King, la totalidad del texto de la Wikipedia en inglés. Y aún tendríamos suficiente espacio para acomodar cada libro de tu biblioteca pública local. Hay una cantidad increíble de líneas y detalles nanoscópicos que pueden caber en el área de un microchip.
y todo es fotocopiado por este sistema de litografía EUV en menos de un segundo. No es una exageración decir que cada pieza de tecnología moderna que usas es posible gracias a esta máquina. En este video exploraremos los módulos clave y su funcionamiento. Así que vamos a entrar de lleno. Antes de explorar este sistema EUV, dediquemos unos minutos a hablar sobre la fabricación de microchips en plantas de semiconductores, o fabs, y el papel de esta máquina. En nuestro fab de ejemplo, hay cientos de máquinas, incluidas unas 2 docenas de máquinas de litografía EUV para fabricar microchips. Obleas de silicio de 300 milímetros se apilan en una cápsula universal de apertura frontal, FOUP, y se transportan entre máquinas mediante un sistema elevado. El FOUP se coloca en una máquina donde cada oblea se procesa de algún modo. Al terminar la máquina, las obleas regresan al FOUP. El FOUP es recogido, llevado a la siguiente máquina y dejado para el siguiente paso del proceso. La fabricación de microchips es increíblemente complicada, pero una forma sencilla de pensarlo es así. Es algo parecido a pintar con aerosol, un diseño usando una plantilla, pero en lugar de arte, esta plantilla contiene los patrones nanoscópicos que se usan para construir los transistores y cables. En la fábrica de microchips se usan herramientas como el sistema de litografía EUV para crear plantillas, y muchas de las otras máquinas, como las herramientas de deposición o los implantadores de iones, son como la pintura en aerosol. Así que vamos a ver cómo construimos una plantilla en la oblea, que técnicamente se llama una capa de fotorresistente. Para empezar, la oblea va a una máquina llamada herramienta de pista, donde se vierte un material sensible a la luz, llamado fotorresistente o simplemente resist, y se distribuye uniformemente sobre la oblea giratoria. Después, la oblea se calienta para secar y endurecer el resist, creando una plantilla plana y en blanco. Después, la oblea entra a la fotolitografía, donde se proyecta luz ultravioleta extrema, EUV, sobre la foto. La máscara también se llama retícula, pero usualmente solo se le dice máscara. En resumen, cuando la luz EUV incide sobre la máscara, la información del patrón se imprime en la luz, y esta luz impresa luego rebota en un conjunto de lentes espejados para proyectar una imagen enfocada y reducida de la máscara sobre la oblea. Donde quiera que la luz EUV toque, la resina se modifica, y así el diseño se copia de la máscara a la oblea. La oblea se mueve a la siguiente posición, y el proceso de patrón EUV se repite nuevamente hasta que toda la oblea esté llena de copias del diseño de la máscara. Después, la oblea vuelve a la pista. En la herramienta, la resina modificada se elimina con un solvente revelador y el agua se calienta para crear una plantilla endurecida o una máscara de fotorresistente sobre la oblea. Ahora que la oblea está estampada, la oblea se traslada a las otras herramientas tipo aerosol en la fábrica, que se usan para grabar las áreas descubiertas, implantar dopantes como boro o fósforo, o depositar una capa de cobre, tungsteno u otros metales. Así se forma una capa de estructuras nanoscópicas. Considera que hay pasos extra que no trataremos. Ahora que entendemos cómo procesos como la plantilla y la pintura en aerosol crean una sola capa, observemos una vista nanoscópica de un microchip, donde los transistores y cables son estructuras tridimensionales muy complejas. Cada una de estas capas se construye una tras otra, comenzando con los transistores en la parte inferior, pasando a los cables pequeños y luego a capas de metal cada vez más anchas hacia arriba. Para fabricar un microchip, el proceso de plantilla y pintura en aerosol se repite varias veces, construyendo una capa por vez, y por lo tanto, es más efectivo visualizar estos procesos como un ciclo, donde se forma una sola pasada del ciclo, una capa usando un solo diseño de máscara en la herramienta de litografía, y luego se construye otra capa usando una máscara completamente diferente cargada en la máquina para completar un chip de GPU como este. La serie de pasos del proceso, o ciclos,
Se repite alrededor de 80 veces, resultando en aproximadamente 1000 pasos de proceso individuales. Tarda unos 4 meses en completarse. Regresemos a la vista nanoscópica del microchip aquí. Podemos ver que las capas inferiores son increíblemente pequeñas y se utiliza luz EUV de 13 nanómetros para construir el patrón de estas capas. Los cables superiores son mucho más grandes y se diseñan con otra máquina llamada DUV o sistema de fotolitografía ultravioleta profunda, que también es fabricado por ASML y utiliza una longitud de onda de luz ultravioleta profunda. Las herramientas de litografía DUV surgieron en los 2000 y aún son máquinas muy avanzadas. Debido a que las herramientas DUV suelen costar menos que las máquinas EUV, es más rentable usar herramientas EUV para crear el patrón de transistores y capas críticas y luego emplear herramientas DUV para las capas superiores, más anchas y menos críticas. Además, los chips menos avanzados, que no requieren los transistores y cables más pequeños, pueden prescindir por completo del uso de litografía EUV y solo usar longitudes de onda DUV como 193, 248 o 365 nanómetros. Por eso las fábricas de vanguardia usan varios tipos de herramientas de litografía. Todas estas máquinas forman un ecosistema complejo para fabricar un microchip, ya cubiertos los conceptos básicos de su fabricación. Abramos un sistema de litografía EUV, exploremos su asombrosa ciencia e ingeniería y dividámoslo en 5 partes clave: fuente de luz, iluminador, manipulador y etapa de retículas, óptica de proyección y manipulador y etapas de obleas. Comenzaremos con la fuente de luz, que produce la luz EUV. Primero respondamos por qué necesitamos luz ultravioleta extrema. Bueno, una analogía simple es pensar en la luz que se usa para proyectar y copiar el patrón de la fotomáscara como la punta de un marcador. Si quieres dibujar líneas delgadas, necesitas un marcador con punta delgada, como seguramente ya sabes sobre los marcadores. Puedes inclinar el marcador para hacer trucos, pero si buscas líneas 100 veces más delgadas, bueno, entonces necesitas cambiar de pluma y usar una mucho más pequeña, de punta fina. De la misma manera, para copiar diseños con dimensiones de solo alrededor de 10 nanómetros de ancho, usamos luz de 13 nanómetros que está en el rango ultravioleta extremo del espectro electromagnético. La respuesta técnica se relaciona con la naturaleza ondulatoria de la luz y lo que ocurre al incidir. Estos patrones nanoscópicos en la fotomáscara usan bloqueadores que absorben EUV sobre una superficie reflectante de dicha luz. Exploraremos la fotomáscara y cómo el sistema utiliza lentes reflectantes un poco más adelante en este video. Por ahora, es más sencillo ver la fotomáscara como óptica de haz transmitido, en vez de usar óptica reflectante, en una configuración parecida al experimento de la doble rendija, pero usando un patrón complejo de rendijas nanoscópicas en vez de 2 rendijas. Eso es solo una pequeña parte de la fotomáscara. ¿Qué pasa si usamos una longitud de onda mucho mayor que la luz EUV de 13 nanómetros, como esta luz azul de 450 nanómetros? Cuando esta luz de onda larga incide sobre el patrón, casi se pierde por completo. Esto ocurre porque los orificios del patrón son mucho más pequeños que la longitud de onda de la luz incidente. Este límite al poder de resolución de la máquina de litografía se describe en la ecuación del criterio de Rayleigh, que explicaremos más adelante. Así que, cambiemos a luz EUV de 13 nanómetros. Cuando la luz EUV incide sobre el patrón, lo atraviesa, imprime el patrón en la luz y ésta se difracta. Como en el experimento de la doble rendija, esta luz pasa por las lentes espejadas de la óptica de proyección, que enfocan, reducen el patrón y lo proyectan sobre la oblea. Ahora que entendemos la necesidad de la luz EUV, la siguiente pregunta es, ¿cómo la producimos? Para empezar, 2 pulsos láser de alta potencia pasan por varios amplificadores debajo del piso de la sala limpia. Los pulsos láser se potencian y viajan desde el subfondo, usando espejos, hasta una cámara llamada recipiente fuente.
El primer láser, llamado prepulso, tiene una potencia de alrededor de 5 kilovatios y se dirige a una gota de estaño. Un conjunto de espejos mueve este láser de prepulso, transformando gotas de estaño en forma de panqueque. El segundo pulso láser principal, de unos 25 kilovatios, es más de 10 veces más potente que los láseres para cortar acero. Golpea el panqueque de estaño, vaporizándolo al instante y convirtiéndolo en un plasma brillante. En los átomos de estaño, algunos electrones son expulsados y otros suben a niveles de energía más altos antes de regresar a niveles inferiores. De los orbitales 4F a 4D se genera luz EUV de 13 nanómetros. Disparar 2 pulsos láser a una gota de estaño puede parecer extraño. La luz EUV no se presenta naturalmente en la Tierra y es de las pocas formas eficientes de generar más de 500 vatios de ella. Además, la razón para usar TIN es que su plasma produce una amplia gama de longitudes de onda, con un pico claro en 13 nanómetros. ¿De dónde viene la gota de estaño? Aquí, un lingote sólido de estaño ultrapuro se derrite y se coloca en un tanque de almacenamiento y luego se canaliza hacia una boquilla microscópica, donde un transductor piezoeléctrico aprieta la punta de la boquilla y, debido al nitrógeno a alta presión dentro del tanque de almacenamiento, una gota de estaño es expulsada a una velocidad de 100 metros por segundo. Luego, cámaras de alta velocidad miden la trayectoria de la gota y envían los datos a espejos accionados para inclinar los pulsos láser y golpear con precisión el estaño para controlar la cantidad de luz EUV. A veces los láseres omiten algunas gotas y esas gotas se capturan aquí. Este proceso de producir gotas de estaño a alta velocidad y luego dispararles con 2 pulsos láser para generar luz EUV ocurre a una velocidad de 50.000 veces por segundo. Con luz EUV, el primer espejo, llamado colector, dirige la luz hacia un pequeño orificio llamado foco intermedio, por donde solo pasa la luz EUV. La luz entra después en el iluminador, que está compuesto por el espejo de faceta de campo, el espejo de faceta de pupila y otro conjunto de espejos. Estos espejos están tan bien formados que su superficie tiene menos de un átomo de desviación. El iluminador transforma la luz EUV en una cinta delgada, uniforme en un rango definido de ángulos antes de llegar a la fotomáscara. Es esencial mantener una luz uniforme en todos los ángulos para imprimir perfectamente un patrón nanoscópico desde la máscara hasta la oblea. Hacemos una breve pausa para decir que este video ha sido difícil de realizar porque hay mucha ciencia e ingeniería en estas máquinas de ASML y este video solo explora la punta del iceberg. Esencialmente, muchos de los detalles tuvieron que ser omitidos para mantener este video en una longitud manejable. Por ejemplo, la luz EUV es muy difícil de manejar porque las moléculas de la atmósfera la absorben, afectando toda su trayectoria, y la etapa del portador de obleas está conectada a bombas de vacío que eliminan todo el aire. La luz EUV es absorbida por el vidrio y casi todos los materiales, y por lo tanto, para enfocar y transportar la luz, este sistema utiliza espejos en lugar de lentes transmisivos. Sin embargo, estos espejos, llamados reflectores de Bragg, no se parecen a los de tu baño. Están formados por docenas de capas alternas de silicio y molibdeno, cada una de solo unos nanómetros de grosor. Cuando la luz EUV incide sobre la superficie de este reflector de Bragg, solo el 3% se refleja en cada capa límite, mientras que el resto la atraviesa. Con varias capas, las reflexiones del 3% se acumulan por interferencia constructiva, logrando que un 70% se refleje en un solo espejo y el 30% de la luz se pierda o absorba. Con más de 10 espejos y solo 70% de reflexión en cada uno, menos del 10% de la luz llega al wafer. El brillo del plasma de estaño requiere que la luz inicial del recipiente sea lo más intensa posible. Un ejemplo más de la asombrosa ingeniería de esta máquina es que el espejo facetado de campo está hecho de cientos de espejos independientes
que pueden inclinarse para dirigir la luz a zonas específicas del espejo facetado de pupila segmentada. Juntos, estos dos espejos toman el cono de luz EUV del enfoque intermedio y lo convierten en un patrón complejo de iluminación. Por ejemplo, esto es iluminación anular, aquí iluminación dipolar y aquí iluminación cuasar. Quizá te preguntes por qué usamos patrones de iluminación tan complejos. Al revisar el microchip, una capa de cables corre horizontalmente. La siguiente capa es un grupo de cilindros llamados vías. Luego las demás capas tienen cables verticales y cada una usa una máscara distinta. Anteriormente, dijimos que la luz EUV es algo así como la punta de una pluma de punta fina. Usar distintos patrones de iluminación es como sostener el marcador en varios ángulos respecto a las líneas o círculos que se forman. La iluminación anular es ideal para formar capas con vías, como sostener el marcador vertical, mientras que la iluminación dipolar como esta se utiliza mejor para formar líneas que corren horizontalmente, y luego rotamos la iluminación dipolar para formar los cables orientados verticalmente. Ahora avancemos a la siguiente parte de la herramienta de litografía EUV y veamos la foto. Máscara o máscara, que también se llama retícula y contiene todo el diseño de una sola capa de un microchip. La máscara comienza en una cápsula doblemente sellada y se carga en la máquina usando un sistema de transporte aéreo. El portador exterior se abre y un brazo robótico toma la cápsula y la lleva a una esclusa de carga al vacío. Se sella la cámara, se hace vacío y se abre la puerta interior. Después, la cápsula se abre y otro brazo robótico lleva la máscara y la base a una estación de inspección. Cada máscara tiene 6 marcas distintas, incluido un código de barras y fiduciales usados para alinear la máscara con una precisión a nivel subnanométrico. La máscara se lleva y se coloca en la plataforma de retícula, la cual se mueve de un lado a otro a través del haz de EUV, con una precisión increíble y a altas velocidades. Con más de 7G de aceleración, la superficie de esta máscara está hecha del mismo reflector de Bragg que mencioné antes, pero con un patrón de absorbentes encima que bloquean la luz localmente para crear el patrón detallado de la capa del microchip. Esta máscara de 6 por 6 pulgadas tiene un área de patrón de 104 por 132 milímetros y una resolución de píxeles absorbentes de menos de 10 por 10 nanómetros. Al principio de este video mostramos una variedad de chips de diferentes tamaños y poco después mostramos una GPU siendo estampada a lo largo de la oblea. El patrón en la máscara es 4 veces más grande que el microchip, y este chip de GPU está cerca del tamaño máximo de chip que puede caber en la máscara, y por lo tanto, solo cabe una copia, lo que resulta en que 90 chips de GPU caben en una oblea de 300 milímetros. Sin embargo, los chips de CPU suelen ser más pequeños, y por lo tanto, en el siguiente ejemplo, podemos colocar 2 copias en la máscara y un total de 185 chips en la oblea. Con chips de DRAM más pequeños, caben 12 copias en la máscara, sumando 978 chips por oblea. El campo de exposición es una pasada de la máscara sobre la oblea y puede incluir de 1 a más de 12 patrones de dado, generando entre 100 y más de 1000 chips en una sola oblea. Esta máscara incluye muchísima información y, como dije antes, tiene tanto detalle como todo el texto de Wikipedia. Además de todos los libros en una biblioteca pública promedio, esta máscara, que cuesta cerca de $300,000, debe ser perfecta, que, usando nuestra analogía, no puede haber ni un solo error gramatical, falta de ortografía o incluso una curva extra en una letra a lo largo de 21 millones de páginas de texto. De lo contrario, dañaría cada chip en la oblea. Si te interesa, aquí están los cálculos usados para convertir transistores a texto y libros. Pausa el video para resolverlo. Exploraremos la óptica de proyección y el movimiento de la oblea en la máquina. Pero primero queremos mencionar que este tema del video es increíblemente complicado y tomó cientos de horas investigar, escribir, modelar, animar y editar
sumando más de 1100 horas en total. Así que, si pudieras tomarte unos segundos para darle like a este video, suscribirte, dejar un comentario rápido abajo y, lo más importante, compartirlo en redes sociales con un amigo, familiar o colega. Ayudaría mucho más de lo que crees. Además, tenemos una página de Patreon con sesiones de preguntas y respuestas y material detrás de cámaras, y si consideras útil lo que hacemos, agradeceríamos cualquier apoyo. Gracias. Así que, pasemos a la óptica de proyección. Estas ópticas usan varios espejos para proyectar y enfocar la luz EUV con patrones en la oblea, con una precisión extremadamente alta, mientras minimizan las aberraciones del frente de onda y reducen la imagen por un factor de 4. Estos espejos son diseñados y fabricados por Zeiss, quien es un socio de larga data de ASML y ha sido un colaborador vital en el desarrollo de los sistemas ópticos dentro de las herramientas de fotolitografía. Para entender la óptica de proyección, tenemos que hablar sobre qué determina exactamente cuán pequeños pueden ser estos cables, y para esto se utiliza la ecuación del criterio de Rayleigh. La ecuación indica que la dimensión crítica es igual a Q1 veces la más pequeña, la longitud de onda de la luz, lambda, dividida entre la apertura numérica NA. La luz EUV tiene una longitud de onda de 13 nanómetros. K1 es el factor de proceso, que se relaciona con los diferentes ajustes de iluminación creados por el campo y el pupil. Los espejos facetados mencionados, junto con el fotorresistente y otros factores, dan un valor cercano a 0.3 en esta máquina. La apertura numérica, NEA, mide el ángulo y la cantidad de luz que los espejos ópticos captan y enfocan sobre la oblea. La apertura numérica no solo aumenta el brillo de la luz EUV, sino que mide ángulos y la interferencia constructiva, trayectorias de onda que inciden en la máscara y se proyectan en la oblea. En resumen, con una apertura numérica mayor, o NA, que corresponde a un ángulo más grande entre los espejos de proyección y el punto focal, podemos lograr una resolución más pequeña. Esta herramienta tiene apertura numérica de 0.33. Sin embargo, la próxima generación de sistemas de litografía EUV, llamada INA, aumenta esto a 0.55, resultando en una dimensión crítica de 8 nanómetros. Aumentar la apertura numérica a 0.55 requiere espejos significativamente más grandes, lo que resulta en un rediseño de todo el sistema óptico y otras partes de la máquina, aumentando así considerablemente el tamaño y el costo del sistema. Podríamos hacer un video sobre la herramienta de alta apertura numérica de próxima generación. Pero en su lugar, pasemos a hablar sobre el sistema de transporte de obleas y la plataforma de obleas, y veamos cómo una oblea llega a la estación de exposición EUV. Empecemos con una oblea transportada en un FOUP por el sistema aéreo. Este FOUP llega al clúster de litografía, que combina una herramienta de pista de obleas y una de litografía. La oblea primero entra en la herramienta de pista, donde se esparce uniformemente una capa de fotorresistente, o simplemente resist, sobre la oblea. La oblea se mueve a otra área dentro de la herramienta de pista, donde se calienta para secar y solidificar el resist. Luego, usando brazos robóticos, la oblea es transportada desde la herramienta de pista hasta una cámara de carga al vacío dentro de la herramienta EUV. Las puertas neumáticas se cierran y la cámara se bombea hasta lograr el vacío. Después, se abren las puertas traseras de la cámara y un brazo robótico lleva la oblea a un escenario. Este sistema se llama escaneo doble porque hay dos escenarios de obleas completos que mueven simultáneamente dos obleas. La idea principal es que mientras una oblea se expone, otra se carga en el escenario y se mide con un sensor de alineación. La precisión a nivel de nanómetros es crucial con estas máquinas, y una filosofía clave de ASML es meten is weten, que en holandés significa que medir algo es conocer algo. La razón para lograr tal perfección es que las capas nanoscópicas del microchip tienen cables y orificios de solo 10 a 20 nanómetros de ancho. Si una capa está desfasada más de un par de nanómetros respecto a la capa anterior, entonces las conexiones eléctricas no conducirán la electricidad correctamente.
Si toda una capa está desfasada, cada chip será destruido catastróficamente. Para asegurar que la capa modelada esté alineada con la anterior, el sensor de alineación mide minuciosamente todo el wafer. En el wafer hay cientos de marcas de alineación, patrones de referencia que indican la posición exacta de las capas anteriores. El sensor de alineación mide con precisión las posiciones X y Y de cada marca en el wafer y crea un mapa 2D muy preciso con los resultados. Este mapa muestra que algunas regiones del wafer están sesgadas en una dirección por unos pocos hasta decenas de nanómetros y otra región está sesgada en una dirección diferente. Además, el sensor de nivelación utiliza luz de incidencia rasante para medir la altura exacta del wafer y construye un mapa topológico del wafer. Esto es esencial para posicionar el wafer donde la luz EUV quede perfectamente enfocada sobre él. Tras medir y construir el mapa exacto de alineación y altura, la plataforma del wafer se traslada a la estación de exposición EUV. Durante el estampado, la plataforma del wafer se mueve sincronizada con la del retículo, solo una cuarta parte de la distancia por la reducción de 4:1. La plataforma ajusta a nanoescala usando el mapa de alineación para que la nueva capa se alinee perfectamente con la anterior. Al mover la plataforma del wafer entre campos de exposición, es crucial evitar que le llegue luz EUV, por lo que un obturador cerca de la plataforma del retículo se cierra. Una vez que la plataforma del wafer está posicionada para crear el patrón del siguiente microchip, el obturador se abre y la plataforma del wafer y la plataforma del retículo se mueven en perfecta sincronía. Nuevamente, este proceso se repite hasta que todo el wafer está estampado, lo que toma alrededor de 18 segundos en total. ¿Qué pasa realmente cuando la luz EUV incide sobre el fotorresistente? Bueno, el fotorresistente es un polímero mezclado con un generador de fotoácido. Los fotones EUV ionizan el fotorresistente al incidir, liberando electrones de alta energía. Estos electrones impactan el generador de fotoácido y producen un ácido que debilita el polímero. Como resultado, las áreas expuestas a la luz EUV se vuelven solubles y son eliminadas por un revelador en el siguiente paso. Un detalle es que la resina tiene un contraste extremadamente alto, lo que significa que a cierto nivel de luz EUV, toda la resina impactada por esa luz se descompone por completo. Esto es clave para lograr patrones y paredes nítidas en la resina. Ahora veamos cómo se mueven el wafer y su plataforma. Las plataformas del wafer flotan sobre una mesa magnética con más de 1000 imanes, electroimanes en la parte inferior de la plataforma del wafer. La mueven a lo largo de esta mesa magnética tanto rápidamente como con precisión, a nivel de micrómetros, mientras que los interferómetros en la parte superior de la plataforma miden su posición exacta. Este sistema se llama etapa de recorrido largo. Para asegurar la oblea, se coloca sobre una placa llamada abrazadera electrostática. La abrazadera aplica alto voltaje en la parte trasera de la oblea para mantenerla fija. Un fenómeno similar a pegar un globo a una pared usando electricidad estática. Para alcanzar una precisión a nivel nanométrico, la placa se mueve de forma independiente usando motores más pequeños, lo que se llama la etapa de corto recorrido, al combinar las etapas de largo y corto recorrido. Con codificadores de medición, la máquina mueve rápido la oblea durante el estampado y mantiene precisión menor a 1 nanómetro, cerca de 4 átomos de silicio. Tras copiar todos los patrones del microchip en la oblea, la plataforma regresa a los brazos robóticos, donde se descarga la oblea, se coloca en una cámara de carga al vacío, se bombea a la atmósfera y otro brazo robótico la lleva de vuelta a la pista. Herramienta donde la resina estampada y modificada se elimina usando un líquido revelador. Por último, la oblea se recalienta para endurecer más la resina. La oblea estampada se vuelve a cargar en el FOB, que se recoge y se lleva a otra herramienta para ser procesada. Cerremos esta herramienta y eso es todo por nuestro recorrido en la fotolitografía. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios. Gracias a nuestros patrocinadores de Patreon y miembros de YouTube
por apoyar nuestros videos. Si deseas apoyarnos económicamente, los enlaces están en la descripción. Esto es Branch Education y creamos animaciones en 3D que exploran a fondo la tecnología que impulsa nuestro mundo moderno. Mira otro video de Branch en estas tarjetas o suscríbete aquí. Gracias por ver todo.